José Luis Segovia, el vicario de Pastoral Social, vicaría de la que se cuelga la delegación de Pastoral del Tráfico y de las Carreteras, que está dignamente representada por Bienve, que a su vez dirige el SARCU, que a su vez coordina el que está haciendo las fotografías. Como veis, aquí somos chicos para todos. Y bienvenidos y bienvenidas a estas primeras jornadas de formación permanente. Gracias, en primer lugar, pues a todos vosotros por venir y sobre todo por el servicio que estáis prestando en la Iglesia de Madrid. La inmensa mayoría, bien como sacerdotes, bien como laicos acompañantes, en este servicio de urgencia que ya lleva pues aproximándose al año de vigencia y del que realmente estamos muy contentos y hay una valoración muy positiva, ¿no? El que haya una presencia de la Iglesia que escucha, que acoge, que acompaña en la noche, pues hace que sea realidad en este tiempo de Pascua, de que la noche también es tiempo de salvación, ¿no? Y es algo muy de agradecer. Nos acompañáis también pues personas que estáis colaborando en la Pastoral de la Salud, que es un servicio hermano con el que estamos en continua interacción. Muchas veces acudimos con frecuencia a los hospitales. También estáis presentes de Cáritas de Madrid, en una tarea también que es hermana, y estáis también del Teléfono de la Esperanza, que nos apetecía también compartir los saberes con personas que estáis en un servicio pues tan parejo al nuestro. Brevísimamente, pues sí quiero dar las gracias al director del instituto que nos ha acogido y que a su vez luego va a ser profesor y ponente, aquí hacemos todos a todo, y al delegado del área de salud, seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid, que ha colaborado en la puesta en marcha de estas jornadas. La razón es que de donde surgen las reflexiones, encontrarnos, a mí me ha tocado, alguna vez, pues la impotencia de algunas llamadas donde te encuentras con personas que podrían estar en riesgo de quitarse la vida y no sabe uno muy bien cómo gestionarlas, y si ves que ese riesgo pasa ya a ciertas líneas rojas, bueno, pues aquí tienen que intervenir profesionales que sepan de esto, y el Ayuntamiento de Madrid, a través del SAMUR, tiene equipo de psicólogos que además intervienen en estos temas y que por la noche están de guardia, y decir, oye, vamos a ver cómo generamos una red donde hagamos a la gente más vivible, estar en cada uno desde el papel específico que tiene. Nuestro, obviamente, pues tiene que ver con el Evangelio que nos mueve, pero también requiere herramientas, instrumentos y habilidades que tienen que aportarnos las ciencias humanas y la psicología. Así que digo yo, no simplemente pues, dar a todos las gracias por el servicio que se está prestando y dar las gracias a Antonio por su acogida y a Javier Barbero por la colaboración que nos ha brindado, que se expresará sobre todo el sábado que viene, que es cuando vendrán pues, los compañeros del SAMUR a contarnos un poquito ya más en concreto formas de coordinación, protocolos de actuación en casos de que nos tengamos que encontrar, ojalá no, pero en situaciones un poco más. Le doy la palabra al Javier, el concejal delegado del área de seguridad. Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos. Estoy primero muy agradecido de estar aquí. Esta es una casa que conozco porque también he pasado formándome por aquí, haciendo formación, y para mí es una casa pues muy entrañable. Pero además el hecho de estar hoy aquí, que por cierto ayer cuando se lo comenté a doña Manuela Carmena, nuestra alcaldesa, le pareció estupendo que pudiéramos estar colaborando en este tipo de cosas, porque los objetivos son comunes. Mirad, cuando José Luis Segovia, cuando Josito me empezó a hablar de todo este trabajo que estáis haciendo, hay un eje que es muy común a todos, y es la experiencia de sufrimiento. Y es la experiencia de sufrimiento que a veces es intangible, pero que os las encontráis o nos encontramos mucho en el día a día. Sobre todo con dos cuestiones que nos están preocupando, por lo menos en el área que yo llevo de emergencias y de salud en el Ayuntamiento. Uno es la soledad no deseada. Cada día tenemos más gente, no solamente aislada, sino con percepción de soledad que llega a los límites. Y lo segundo tiene que ver con la experiencia del sinsentido. Estamos en un mundo que hay muchos recursos materiales,
pero en muchas ocasiones hay situaciones también límites con falta de experiencia de sentido. Y ahí la dimensión religiosa, la dimensión espiritual, emerge a veces como problemático y a veces como posibilidad. El hecho de que haya un servicio como el SARCU que puede sintonizar con esas personas, a mí me parece que es un elemento que incide en algo que no es políticamente correcto, y es acompañar la experiencia de sufrimiento de las personas en esa situación de vulnerabilidad. También es una satisfacción la colaboración entre la dimensión de esta sociedad civil, que en este caso tiene que ver con la Iglesia, con las instituciones públicas, porque los objetivos son comunes. Y porque si en ocasiones vemos que la colaboración público-privada tiene que ver con cómo esquilmar determinados recursos públicos, este es un ejemplo de todo lo contrario, que es sumar para generar sinergias en beneficio, insisto, de todas y todos los madrileños, pero sobre todo los que están en situación de vulnerabilidad. Para mí es una satisfacción que se den estas jornadas, que existáis como SARCU, también una satisfacción que desde el SAMUR, que dirijo desde el área de emergencias en la que estoy, junto con el SARCU, pueda haber este tipo de interacciones y que vamos a seguir creando. Os pongo un ejemplo. Esta misma semana he tenido una reunión con una asociación que llevan el teléfono del suicidio, ¿vale? Es un teléfono de prevención del suicidio que empezó hace un par de meses o 3. Pues seguro que hay situaciones donde a ellos les llega y lo que hay de fondo es algo que tiene que ver con la experiencia del sinsentido, del vacío o con la experiencia también de una determinada crisis religiosa. Pues ya nos pondremos en contacto porque muy probablemente vosotros ahí podéis hacer un aporte diferencial realmente interesante. Pues eso, daros las gracias, expresaros mi satisfacción también como creyente, el hecho de que esta iglesia amada pueda tener este tipo también de recursos que sirvan para todas y para todos, y no me enrollo más, que si me pongo a hablar, Muchas gracias, Joel. Si nos importa la verdad. Digo, porque hoy está mucho rato en la día. Lo primero es la institución que os acoge. Estáis en la Universidad Pontificia de Salamanca, la sección que tiene en Madrid la Facultad de Teología. El Instituto de Pastoral es un centro donde se imparten grados superiores de licenciatura y de bienio en pastoral. Por aquí pasan todos los años no menos de unos 20 y alguno que va a hacer licenciatura o doctorado en teología pastoral. Además hay un curso de formación de actualización teológica pastoral de un año y luego cursos permanentes de formación, además de actividades como la que ahora tenemos. El objetivo por el cual nació la casa en la que estamos fue fundamentalmente para que el clero español acogiera y asumiera el Concilio Vaticano II. Esa es la razón de su fundación y desde entonces acá, pues esta es la gran tarea. Un concilio con talante pastoral, pues ser acogido por los que de una forma o de otra, ordenados, laicos, pues tenemos actividades, responsabilidades pastorales. Entonces siempre el objetivo ha sido estar en la brecha, pues ayudando a todos los que ejercemos la acción pastoral de manera que sea pues lo más eficaz posible, lo más auténtica posible y que responda sobre todo pues a nuestras actitudes evangélicas. Luego de eso ya hablaré un poco más adelante. Y poco más puedo decir, yo creo que para que estéis ubicados. Una cosa que no es para una presentación, pero son cosas básicas. Donde nosotros estamos, esta planta baja es la que ocupa el Instituto de Pastoral, más alguna aula que está fuera, pero vosotros esta mañana igual tenéis algunas necesidades a cubrir. Ya alguno me ha pedido. Según salís, a mano izquierda tenéis servicio de señoras y pasando el hall, servicio de caballeros también a mano izquierda. Y luego, en el descanso, la zona no está muy bien de cafeterías. Y entonces a lo más que podemos acceder es a máquinas que sirven un café. Bueno, ya lo entendéis, ¿verdad? No es lo mejor de la casa. No es lo mejor de la casa. Para eso tenéis que cruzar el patio y entrar por la portería que hay a mano izquierda, al lado de las escaleras.
Y allí nada más entrar, a mano derecha hay una sala donde hay máquinas de cafetería, pues luego después. Y cualquier cosa que necesitéis, pues lo decís, y si podemos, pues lo podemos. ¿Vale? Pues muchas gracias, Antonio. Simplemente deciros que sabéis que el curso se desarrolla en un bloque que tendrá lugar esta mañana de hoy y el próximo en la mañana del sábado próximo. Hoy van a intervenir, hacemos así ahora Antonio Ávila, que os acaba de dirigir la palabra, que es director del Instituto de Pastoral, además psicólogo, sacerdote de la Diócesis de Madrid y persona, bueno, pues acaba de sacar un libro precisamente sobre el acompañamiento pastoral, pues muy versada en el tema del que nos va a hablar. Y también Pablo Nicolás saluda, que es también sacerdote, psicólogo, está en el centro de escucha y es el coordinador de Cáritas de la Vicaría 8, exactamente. Pues digo, son los dos compañeros y profesor del Instituto de Pastoral también. Los dos dan clase aquí de psicología, temas de a caballo entre psicología, religión, acompañamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y vaya, digo, yo ahora mismo también públicamente quiero agradecer a los dos su generosidad. El próximo día vendrá una compañera, Mariló, del SAMUR de Madrid, psicóloga, que será la que nos hagamos las concreciones de los protocolos de intervención en supuestos de suicidio. Pues nada más, Antonio, tú te quedas y nosotros nos salimos. Muchísimas gracias a todos y que tengamos un excelente curso. Repartimos un momento el esquema de la intervención mía para que lo tengáis examinado. Aprovechando este acto, me cuelo, porque por razones logísticas ya no me puedo quedar. Si algunos hacéis fotos, por favor, me las pasáis o por correo o a mi teléfono, me es igual. Por luego poderlas tener todas juntas y no sé qué. ¿Tú quién eres? Perdón, yo soy Pablo Genovés. La mayoría me conocéis por correo. Soy el tema ese que os escribe constantemente pidiendo sustituciones y este tipo de historias. Y soy cura diocesano, coordinador del SARCU y demás. Entonces que dejo aquí mi correo, antes de Antonio, y dejo también mi teléfono por que haga falta. Es en minúscula, pero bueno, como siempre. Perdona, Antonio, lo estoy escribiendo todo lo rápido que puedo. No, tú tranquilo. Gracias, ya me retiro. Tranquilo. Bueno. Sí, pero igual tiene cuenta ya alguna otra posibilidad. Vale, se lo doy yo. Ningún problema. Bueno, si yo voy a intentar atenerme lo más posible al esquema, de manera que me podáis seguir bien. Intentar utilizar un lenguaje coloquial, poco técnico, porque no tenemos por qué andar con tecnicismos, pero cualquier cosa que queráis, que comentemos, que desarrolle, no tenéis más que intervenir en cualquier momento. Estamos todos pensando juntos y la intervención que a mí me han pedido es que escuche la relación de ayuda. Por lo que a mí me ha llegado, la razón de encontrarnos es precisamente porque están llegando algunos casos que nos generan una cierta dificultad. Son situaciones de riesgo ante lo que decía antes Javier, ante la soledad, que incluso pueden llegar a amenazas de muerte e incluso a llevarnos a estado. Y eso algunas veces nos genera pues malestar, angustia. Bueno, iremos concretando según vayamos. A mí me gusta partir siempre de una fundamentación doble.
en la relación de ayuda. Una fundamentación teológica, teológico-pastoral y una fundamentación psicológica. Si podríamos dedicar más tiempo a esto, voy a ser muy esquemático. Todos los presentes hemos asumido de alguna forma una responsabilidad pastoral. La teología pastoral, actualmente ha habido un momento en que incluso se ha planteado el cambio de nombre, porque lo de pastoral parecía que solamente se refería a los ministros ordenados. Y hoy el término pastoral se aplica a todo aquel que asume cualquier responsabilidad pastoral en la Iglesia, porque todos desde nuestro bautismo participamos en la acción pastoral de Cristo el Señor. Bien, pues dicho esto, ¿cuál es la fundamentación teológica de nuestro hacer y las características que parten de nuestro hacer? Pues simplemente mirando a la persona de Jesús de Nazaret, su forma de ser y de actuar, es donde se fundamenta nuestra acción pastoral. Básicamente habría, a mi manera de ver, tres textos que nos ayudarían a esta fundamentación. Uno lo encontráis en los Hechos de los Apóstoles, y es la primera predicación de Pedro, cuando dice: aquel que pasó haciendo el bien, curando todo dolor y toda enfermedad, aquel al cual vosotros matasteis, el Dios lo resucitó. Este es un texto, a mi manera de ver, muy importante. Primero, porque en los Hechos de los Apóstoles es el discurso programático de la Iglesia naciente, que indica a la Iglesia naciente y a los cristianos, a los discípulos del Señor, que se empiezan a agrupar, cuál ha de ser nuestra forma de ubicarnos en la sociedad, en medio del mundo. Y es un texto que señala actitudes de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, hay una psicología pastoral interesante de Cabarrús, que es un jesuita que trabaja sobre todo en la zona de Centroamérica. Está publicando en Escle de Gruber, que se llama Cuaderno de Bitácora, donde uno de los apartados que tiene son las actitudes de los acompañantes de pastoral. Luego hablaremos de las actitudes un poco más adelante. Ese texto a mí me parece fundamental porque es un texto sobre actitudes de Jesús de Nazaret. Y luego después hay dos textos. Lo primero es un bloque de textos. Uno que son los textos referidos al buen pastor y la imagen del buen pastor, recogida desde el Antiguo Testamento, desarrollada en los Evangelios en varias ocasiones, principalmente en el Evangelio de Juan, que sobre todo marca unas cuantas direcciones que a mí me parecen importantes. Una primera, que Jesús es el pastor que nos permite cruzar cañadas oscuras. Aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, dice el Salmo, porque tu vara y tu cayado me sosiegan. Un comentario que a mí me gusta siempre citar, de Shekel, que es uno de los buenos comentaristas de los Salmos, dice que el Salmo señala el cayado, porque cuando paso por cañadas oscuras no veo, esto tiene que ver con algunas cosas que nosotros desarrollaremos luego, el golpe del cayado en el suelo es lo que indica que no estamos solos. Y que no solo no estamos solos, sino que hay un camino de salida en una situación de oscuridad. Algunas veces nuestra acción pastoral es acompañar personas que viven situación de angustia, de soledad y de oscuridad. Y muchas veces lo poco que podemos hacer, que es muchísimo, es hacerles tomar conciencia de que no están solos. Javier decía hace un momento, y estoy totalmente de acuerdo con él, que uno de los males de nuestra sociedad actual y de nuestra ciudad es que siendo millones de personas, hay mucha gente que vive situaciones de soledad y de angustia y de oscuridad. Y dos, que la oscuridad tiene camino de salida, que es necesario encontrar sentido a la vida. Este es un tema precisamente de mayor diálogo entre
la teología pastoral, la experiencia de la fe y la situación antropológica que viven muchos seres humanos, prácticamente todos, porque todos buscamos sentido en nuestras vidas. Y hay toda una gran literatura en psicología sobre el sentido de la vida, empezando por Viktor Frankl, que seguramente muchos de vosotros conocéis. Hay otro tercer fuente, a mi manera de ver, de fundamentación teológico-pastoral de nuestra tarea, que es el texto del buen samaritano. Hasta el punto de que algunos autores hablan hoy de la Iglesia como una Iglesia samaritana. Ahora es un término que está empezando a perder fuelle, porque el que está teniendo mucho fuelle a partir de Evangelii Gaudium es Evangelio en Salida, Iglesia en Salida, perdón. Pero en el fondo participan de la misma concepción. No estamos para estar metidos debajo del celebín, que al final nos terminamos ahogando en nuestras guerras internas, sino que estamos al servicio del Evangelio, que es buena noticia para todo aquel que está a la vera del camino. Pablo VI en Evangelii Nuntiandi habla de que el núcleo de la evangelización no es el discurso que proclamamos, sino la actitud testimonial del evangelizador. Y el Papa Francisco ha citado bastantes veces este texto de El buen samaritano. Evangelizar no es dar grandes discursos, sino estar en medio del mundo evangélicamente al servicio de todos, y especialmente de los más débiles, de los que están a la vera del camino, de los excluidos, de los descartados, y del Papa Francisco. Bueno, no sé si estaría más o menos ubicada esto que llamaríamos la fundamentación teológica. En el fondo no estamos haciendo añadidos, estamos haciendo algo que es esencial a nuestra experiencia cristiana y es esencial a nuestros ministerios, sean ministerios laicales, sean ministerios ordenados. Segundo, la fundamentación psicológica. La psicología es una ciencia humana muy plural, con muchas escuelas, pero entre las múltiples cosas que podemos recibir y nos podemos enriquecer de las aportaciones de la psicología, hay una fundamental para nosotros esta mañana, y es la cura por la palabra. Esa conciencia de que los seres humanos no solamente tenemos palabras para comunicarnos unos a otros, para establecer relaciones, eso lo hacen también muchos animales, que tienen lenguajes para comunicarse y mandarse determinados mensajes, sino que la palabra nos configura. Que el ser humano, uno de los elementos centrales es ser portador de palabra. ¿Nos configura en qué sentido? Nos permite tomar conciencia de quiénes somos y decirnos a nosotros mismos quiénes somos. Y la palabra, que nos permite tomar conciencia de quiénes somos y comunicar al otro quiénes somos, y es lo que se llama un lenguaje de intimidad. La palabra es el instrumento clave para sanar muchas de nuestras heridas. Desde el psicoanálisis a las corrientes humanistas, siempre se ha tenido en cuenta que la palabra es instrumento de curación o también un arma mortífera para dañar al otro. La palabra no es neutral. Pero lo segundo, y ahí el título, no sé si estoy siendo suficientemente claro. Voy muy rápido, muy esquemático, pero voy intentando ser claro. La palabra es utilizada en una doble dirección. La palabra dicha, pero también la palabra escuchada. Y precisamente porque los seres humanos somos sujetos de palabra, la palabra nos configura.
La palabra nos ayuda a curar nuestras heridas, nos ayuda a encontrar sentido en la vida, razones para vivir, y nos permite avanzar en nuestro crecimiento personal. Más importante que las palabras dichas es la posibilidad de que la persona que acompañamos pueda decirse a sí misma y pueda decirme a mí lo que es, lo que siente, lo que sufre. De manera que una de las grandes aportaciones a mi manera de ver de la psicología es la importancia de la escucha por encima, perdón, se me había olvidado apagar, la importancia de la escucha sobre la palabra dicha. Es frecuente, a mí por lo menos me ha pasado más de una vez, que escuchando a una persona, escuchándola de forma activa, luego hablaremos de qué es la escucha activa, sin haber abierto la boca, te dice: te agradezco todo lo que me has dicho, me ha aclarado tanto. Yo no he dicho absolutamente nada. O sí he dicho con mi capacidad de escucha, que esa persona era capaz de decirse a sí misma lo que no se atrevía a decirse. No sé si me explico. Creo que una de las grandes aportaciones de la psicología a nuestra acción pastoral es enseñarnos a escuchar. Y luego hablaremos sobre el asunto. ¿Bien? Bueno. Todo esto nos lleva a algunos principios básicos a tener en cuenta en cualquier proceso de acompañamiento, sea del tipo que sea. Una primera. Nosotros no acompañamos almas, acompañamos personas. Yo creo que hay algunos lenguajes que deberíamos desterrar de nuestra acción pastoral. Esta parroquia tiene no sé cuántas almas. Supongo que tiene los mismos cuerpos. El Concilio Vaticano II nos enseñó que debíamos acompañar a las personas integralmente y no parcialmente. O sea, nosotros no somos peritos en unos aspectos y otros no nos corresponden. Nosotros somos cristianos que acompañamos personas que con nosotros comparten este momento de la historia y este momento de nuestra ciudad. No acompañamos almas, acompañamos la totalidad de la persona. Segundo, la totalidad de la persona, una antropología actualmente no suele hablar de una concepción dicotómica, alma-cuerpo, que es la que yo he utilizado hasta ahora, sino que cada vez se tiene mayor conciencia de la complejidad del ser humano. Y podríamos hablar, por lo menos, de 3 grandes dimensiones en el ser humano, y luego hablar de una cuarta. ¿Cuáles son las 3 dimensiones? La capacidad de razonamiento, la dimensión cognitiva, se dice dentro de la psicología, la dimensión afectiva emocional, todo el ámbito de los sentimientos. Hay muchas veces, dirá Pascal, que la razón no puede entender, porque hay otra dimensión que es la dimensión no racional, que es la dimensión afectiva. Cuando digo no racional, no significa que sea peor que la racional. Todavía somos excesivamente cartesianos, donde pensamos que lo racional es lo mejor. Es una dimensión diferente. Y hay otra tercera dimensión, que es la conductual volitiva. La conductual volitiva, las conductas y el ejercicio de la voluntad.
Yo ayer cuando llegaba a la parroquia por la tarde me estaba esperando un señor, que había mandado un compañero de otra parroquia. Y este señor me estuvo expresando, era un señor de 80 y tantos años, encantador, me estuvo expresando que tiene ideas obsesivas, de las cuales ya le gustaría a él quitárselas de la cabeza. Hay aspectos que la voluntad no es capaz de ejercer. Pero también, cuando yo trabajo, por ejemplo, con chavales, les invito a que sean responsables y que ejerzan la voluntad. El ejercicio de la voluntad. Y la voluntad se ejerce en el ámbito de las conductas. Estas tres dimensiones son las que normalmente nos pueden servir para aclarar bastantes cosas en temas de acompañamiento. Y hay una cuarta dimensión que cada vez, y hace un momento Javier se refería a ella, que cada vez tiene más importancia entre nosotros, que es lo que se llama la dimensión espiritual, que no necesariamente religiosa. Por el hecho de ser seres humanos, somos capaces de tomar conciencia de nosotros mismos, preguntarnos qué sentido tiene la vida, preguntarnos si hay alguien más allá. Y entonces, en este momento, por ejemplo, hay una gran eclosión de búsqueda de espiritualidades en un mundo excesivamente materialista. No tenéis más que ir a una gran librería, ahora acaban de cerrar la Casa del Libro de Gran Vía, que está en obras, pero si hubierais ido a la Casa del Libro hace un par de meses, os encontraríais toda una sección sobre espiritualidad, autorrealización, esoterismo, quiromancia. Hay un deseo de sentido, un deseo de espiritualidad, a la cual nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo responde, el Evangelio es respuesta. Y esta dimensión es tan importante como que uno de los grandes de la inteligencia, Goldman, pues habla de la inteligencia espiritual. Bienvenido. Bueno, acompañamos también a la persona y sus relaciones. Y esto es un elemento muy importante. Hay una corriente en psicología que es la corriente sistémica, por cierto, muy trabajada desde Cáritas. Uno de los buenos libros de psicología sistémica está publicado por Cáritas Española, donde dice que nosotros no somos islas, sino que somos un sistema de relaciones. De alguna manera solo es aquello de Ortega de yo soy yo y mis circunstancias. Tendríamos que decir yo soy yo y mis relaciones. Y hay muchas veces que lo que está quebrada, y es lo que hace que yo me quiebre, son las relaciones más cercanas, las relaciones familiares, las relaciones de pareja, las relaciones de paternidad-filiación, las relaciones fraternas. Hay veces que son las relaciones sociales. Soy un extranjero en tierra extraña. El otro día un venezolano que está en la parroquia que acaba de llegar me decía: no sabes lo difícil que es vivir en un país donde no conoces a nadie y tienes que abrirte camino. El problema de la soledad tiene mucho que ver con la dimensión relacional. Bueno, con esto que acabo de decir, prácticamente hablaríamos de 5 dimensiones: cognitiva, afectiva emocional, volitiva conductual, espiritual y relacional. Acompañamos al ser humano, a las personas, no desde un ángulo de su persona, sino desde una totalidad. Este esquema que acabo de presentaros es un esquema, un paradigma como otros muchos. Podríamos utilizar otro de ejemplo. Pero lo importante es que seamos conscientes de que acompañamos desde la totalidad. Voy aquí. Acompañamos desde todas las personas, de las dimensiones de la persona para integrarlas. Acompañamos con la máxima delicadeza y el máximo respeto. Y necesitamos siempre de liberarnos de prejuicios. Y todos nosotros tenemos prejuicios, yo el primero.
Estoy en Cáritas, llaman a la puerta, quien llama es una gitana rumana y yo ya inmediatamente pienso que me va a engañar. Como punto de partida. Los prejuicios pueden ser buenos o pueden ser malos. Prejuicio es un juicio previo antes del conocimiento de las personas. Y todo proceso de acompañamiento supone hacer un paréntesis en nuestros prejuicios y colocarnos inocentemente a la escucha y al encuentro con la otra persona. Es verdad que no somos ingenuos. Es verdad que no partimos de cero. Es verdad que cada uno de nosotros partimos de nuestras experiencias previas. Pero si queremos realmente escuchar, tenemos que librarnos de prejuicios. Bien, aquí he pisado el acelerador porque si no, no llegamos a donde tenemos que llegar. ¿Qué es lo que se nos invita? A escuchar. Y a escuchar activamente. Para ello hay unas actitudes básicas que necesitamos generar. Generar primero en nosotros. Yo suelo decir un poco en plan de broma que cuando nos ponemos a acompañar venimos lavados de casa. O sea, hay un trabajo previo que tenemos que haber hecho antes de meternos en este fregado de los acompañamientos y de la escucha. Necesitamos escuchar cálida y empáticamente. Y para eso yo tengo que haberme trabajado suficientemente para poder ser cálido. Si yo estoy endemoniado, si yo estoy peleado hasta con mi sombra, lo que voy a proyectar en el acompañamiento es agresividad y violencia, no calidez. Necesito un trabajo previo y constante de pacificación personal. Todos tenemos malos momentos y todos perdemos en algún momento los nervios. Yo el primero. El asunto es cómo nos colocamos normalmente. Y eso supone que toda persona que acompaña, si quiere mantener unas relaciones de calidez, tiene que haberse trabajado personalmente, saneado, pacificado y creer en las otras personas. Y segundo, necesita una capacidad de empatía. Carl Rogers, que es el gran profeta de la empatía, define la empatía como escuchar desde los zapatos del otro, o metido en los zapatos del otro. Yo le corregiría y diría que metido en las zapatillas del otro. ¿Qué es la empatía? La empatía no es la simpatía. La simpatía es que tú a mí me caes simpático, a mí me conmigo. La simpatía pivota sobre mí. La antipatía es que tú a mí me caes antipático. La antipatía pivota sobre mí. Aunque participa de la misma raíz griega. La empatía, patos, que es cercanía, amor, pivota sobre el otro. Es una forma de relación donde yo intento comprenderte a ti desde ti y no desde mí. Intento meterme en tu pellejo. Intento sentir lo que tú sientes. Intento esperar lo que tú esperas. Intento soñar lo que tú sueñas. Es ver la vida y sentir la vida desde donde tú estás. Por eso, Roger dice que la empatía supone meterme en los zapatos del otro. Meterme en los zapatos del otro es mirar la vida desde donde él la vive, experimentarla desde donde él la experimenta. Esa no es una tarea fácil.
Sin duda, cuanto más cálidos somos en nuestras relaciones, más fácil nos coloca. ¿Qué es lo que a mí me permite ser empático? Fundamentalmente yo creo que dos cosas. Una primera, que no somos tan distintos. No somos tan distintos. Y algunas de las cosas que tú me cuentas hacen eco de cosas que yo he experimentado o experimento en mi vida. Estoy en la... No es un buen ejemplo el que voy a poner, pero para que me entendáis. Estoy en la sala de espera de la Seguridad Social. Personas que no se conocen dicen, ¿y usted a qué viene? Ah, porque tengo un dolor aquí. Uy, si yo le cuento, porque a mí me duele también aquí. En el fondo, ¿qué es lo que están haciendo? Entender el dolor del otro desde el propio dolor. Todos nosotros, de alguna manera, somos capaces de ponernos en lugar del otro porque yo también experimento situaciones semejantes. Dos, porque somos seres racionales. Y aunque yo no haya experimentado lo que tú experimentas, sí puedo hacerme la pregunta, si yo estuviera en tu situación, ¿cómo me sentiría? Es un acercamiento en gran parte racional, pero que me permite muchas veces entender situaciones que yo no he vivido nunca. Pero que puedo entenderlas de alguna manera. Sí, perdón. Quería preguntar, en este caso, ¿qué hay que hacer? ¿Callarse? ¿O decirle? En el caso de ese ejemplo, una persona le dice, a ver, me duele el corazón, por ejemplo. Ah, bueno, me doy cuenta. Vamos a ver, ya te he dicho que es un ejemplo Sí. Digo, esto pasa también, ¿eh? cogido por los pelos, no es el mejor ejemplo. Esto, desde luego, cuando yo estoy acompañando, no es lo más utilizable el decir, a mí también me pasa. Porque mi hermana, que es médico, dice que mal de muchos se epidemia. O sea, eso no ayuda a salir de la situación de dolor y de sufrimiento, sino a decir, prácticamente estamos metidos en el mismo barco. Aunque hay muchas veces que en la relación yo tengo que presentarme también como vulnerable y por lo tanto también como una persona a la que el dolor... Pero cuando yo te estoy escuchando a ti y tú me pides que yo te escuche, cuando me llaman por teléfono a las tantas de la mañana alguien del Carrefour, no es para que yo le cuente mi vida, sino es para que yo le escuche lo que ella necesita de mí. No sé si me explico. Pero lo que estaba intentando haceros tener en cuenta es que la empatía no es una cosa muy alambicada, se da naturalmente en los seres humanos. ¿Por qué? Porque no somos diferentes. Porque todos somos igual de vulnerables. Y porque, aunque tu herida sea diferente a la mía y yo no la haya vivido nunca, racionalmente de alguna manera me puedo poner en tu situación y puedo entenderte. Luego, si nos da tiempo, no lo sé, entramos un momentito a ese asunto. Vale. Segundo, es muy importante que seamos auténticos, que seamos genuinos, desarrollados. ¿Qué significa ser auténtico y ser genuino? Yo tengo determinados roles. Yo aquí soy profesor. En la parroquia soy cura. Si quiero acompañar a alguien, tengo en todos los sitios que ser Antonio. En todos los sitios que ser Antonio. Sin duda, yo ahora mismo estoy ejerciendo un rol que es el de explicar unas cosas que he pensado sobre ellas. Pero si yo lo que hago es que me revisto de mi rol para señalaros lo importante que soy, lo único que hago es que marco distancias. Supongo que esto no necesita más ejemplos. Necesito ser lo más auténtico y lo más genuino. Y eso hace que algunas veces tengamos problemas
importantes de conciencia que tenemos que resolver entre lo que teóricamente pensamos que debemos decir y lo que terminamos de entender. Igual yo pienso que desde el Evangelio debería decir no sé qué y no sé cuántos, y luego, en la realidad, si soy genuino y auténtico, tengo que decir otra cosa. No sé si me he explicado, pero me explico con un ejemplo evangélico. Recordad en el Evangelio de San Juan el encuentro de Jesús con la samaritana. Si Jesús asume el rol de un cura, le habría dicho que está en situación irregular y de pecado y que tiene necesariamente que aclarar la situación jurídica, moral, etcétera, etcétera. Sin embargo, Jesús se come eso que en principio serían los principios del judaísmo, reconoce la situación, pero descubre que es más importante acompañar la mujer aquí y ahora que partir de principios. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Esto lo dice muy frecuentemente el Papa Francisco, sobre todo aparece mucho en Amoris Laetitia, cuando dice que es muy importante acompañar procesos y que cuando queremos llegar al final antes de tiempo, igual lo que hacemos es que abortamos el proceso. Tengo que ser genuino y auténtico. Yo no tengo por qué ocultar cuáles son mis convicciones, cuál es mi proyecto de vida, cuál es mi creencia, cuál es mi experiencia de fe, cuáles son los principios morales. No tengo por qué ocultarlos, pero tampoco tengo por qué imponerlos y sobre todo imponerlos en momentos desacertados. Vale, esto nos llevaría... Y luego, es muy frecuente, en nuestro caso, en el SARCU, probablemente menos, pero como muchos trabajamos en muchos ámbitos, y no solamente en el SARCU, pienso por ejemplo en Cáritas, es muchas veces la escucha del dolor humano me lleva a que se replanteen mis principios políticos, sociales, económicos, que tome conciencia de que no estoy enfrentando problemas individuales, sino problemas sociales, y que necesite hacer cambios, conversiones personales que me lleven a hacer una opción más decidida por el cambio social hacia un mundo más justo. Es lo que el compromiso por el cambio no solo es individual, sino muchas veces es un cambio social. La parroquia en la que yo estoy, de San Hilario, en Aluche, una de las tareas que ha asumido es trabajar en el CIES. En el CIES hay personas que necesitan ser acompañadas, pero hay una situación de injusticia que necesita ser denunciada. Y hay muchas veces que el compromiso individual se convierte también en compromiso social. Avanza. Y entramos en lo más nuclear del asunto, que es el tema de la escucha. Ya hay cosas que he dicho, y por eso voy a ir muy rápidas en ellas. Primero, la escucha que se nos pide es una escucha activa. Y en concreto, como ahora iremos desarrollando, cuando la escucha es telefónica, necesita todavía una escucha más atenta. Y ahora hablaremos del asunto. ¿Qué es una escucha activa? Nosotros en castellano solemos diferenciar entre oír y escuchar. Hay veces que yo estoy oyendo como el que oye llover. Yo llego a casa, y es una cuestión que hago frecuentemente, y para trabajar enciendo la radio. Normalmente suelo poner algo de música, pero también me permite, pues cuando llega el momento de las noticias, escuchar las noticias.
la radio y la música pasan a segundo o a tercer plano. Yo estoy a lo mío, estoy oyendo, hay veces que ni siquiera oigo, pero no estoy escuchando. Hay veces que estoy hablando con una persona y me dice, no me estás escuchando, porque se me nota que yo estoy pensando en mis cosas y que de alguna manera estoy haciendo el papel de oír, pero no de escuchar. La escucha activa, como ahora veremos, da un paso más sobre la escucha. Es una escucha atenta que intenta descifrar distintos códigos. ¿Qué es lo que estamos llamados a escuchar? Utilizando una imagen que siempre me resulta útil de mi amigo Fernando Ibáñez, esto es como el que escucha un disco, sobre todo un disco de aquellos de vinilo. Yo escucho la letra, escucho la música, escucho la fritura y hay veces que no escucho nada, porque lo que escucho es el silencio. Vamos a entrar en esos 4 niveles de escucha que son muy importantes todos ellos. Yo pongo una canción, pensar por ejemplo en un bolero, digo porque ayer estaba en el dentista y estaba puesta de música de fondo un bolero, y entonces le dije, como tengo mucha amistad con el dentista y con la TS, digo, qué románticos estáis esta mañana en esta clínica. Bueno, pues estoy oyendo un bolero de amor, una declaración de amor. A la persona que escucho está comunicando un discurso y un discurso racional. Y yo escucho lo que me está diciendo. Esa es la letra. Yo levanto el teléfono y al otro lado del teléfono hay una voz que me dice. Y lo que me dice es un discurso racional. Puede ocurrirme que el discurso sea irracional y ya estoy escuchando la no racionalidad del discurso que me está diciendo. Escucho lo que me dicen. La letra es fácil de entender, ¿verdad? Pero también escucho la música. ¿Qué es la música? La música es todos aquellos canales de comunicación donde se transmite no solo el discurso cognitivo racional, sino la situación emocional y afectiva de la persona. En un diálogo cara a cara, gran parte de este canal es lo que se llama el lenguaje no verbal. La forma de mirar, mantener la mirada baja, la postura del cuerpo, el aseo personal, el movimiento de las manos, de la cabeza, también el tono de voz, expresiones corporales, las lágrimas, las risas. De manera que además de escuchar lo que me dicen, hay otro cauce de comunicación que es cómo me lo dicen, que en gran parte es muy importante porque por medio de él se transmite la situación personal de la persona que tengo enfrente. No sé si está claro lo que quiero decir. Para los que acompañáis telefónicamente, uno de los hándicaps que tiene el acompañamiento telefónico es que gran parte del lenguaje no verbal desaparece. Aunque hay mucho de lenguaje no verbal que se transmite por medio del teléfono. Y uno de ellos, muy importante, es el tono de voz, el ritmo de la conversación. Expresiones no verbales, suspiros, llantos. Luego hablaremos de los silencios, cómo se alternan. De manera que yo cojo el teléfono y simplemente teniendo el mismo discurso, tal y como me lo dicen, puedo descubrir que lo que tengo es una persona hiperactiva, nerviosísima,
o lo que tengo es una persona deprimida, angustiada. No sé si está claro. Escucho la letra y escucho la música. La letra del bolero que oí ayer en la clínica dental, seguramente puesta en rap, sonaría otra cosa totalmente diferente. Pero tiene unos determinados instrumentos, tiene unos determinados ritmos, tiene unos determinados... que es lo que hace que la fusión entre el discurso y el lenguaje no verbal tengan una significación muy importante. Hay veces, por no decir siempre, que hay una tercera cosa que necesitamos escuchar, que es lo que técnicamente se llama el arco de distorsión o el arco de disentonía. Y es lo que yo en el ejemplo que os he puesto, es la fritura. La fritura. Yo pongo un disco de esos de vinilo y cuando ya lo he puesto muchas veces, pues aparecen rayaduras, aparecen... ¿Qué es esto? La distorsión que hay entre el discurso verbal, entre lo que dice y lo que me dice. ¿Y cómo me lo dicen? Perdón. Cuando me están diciendo que son muy felices en su matrimonio, que están muy felices con sus hijos y que sus hijos son los triunfadores en la vida, y me lo están diciendo con un tono de voz tremendamente angustiado, y que me lo están diciendo con una sensación que tú percibes que están al límite, yo lo primero que escucho es: esto no te lo crees ni tú. Hay una distorsión entre lo que dices y cómo lo dices. Y hay muchas veces que el arco de distorsión, la fritura, la rayadura, es precisamente lo que me da pistas de dónde está el problema. Si yo escucho lo que tú dices, no hay problema ninguno, no sé para qué me llamas. Si yo solo escucho, si solamente escucho cómo me lo dices, lo que percibo es que estás muy angustiado. Pero cuando veo la diferencia entre lo que me dices y cómo me lo dices, me estás dando la clave de dónde está el problema real. Aunque tú me digas que me llamas por otra cosa. No sé si me explico. De manera que yo tengo que escuchar lo que dices, que fundamentalmente me da la dimensión racional, cómo me lo dices, fundamentalmente el lenguaje no verbal, no solo el lenguaje no verbal, sino también hay otras cosas que muchas veces los sentimientos, sobre todo si tengo confianza, los expreso con el discurso, pero es el ámbito de las emociones, los sentimientos. Fijaros que cuando estamos utilizando las redes sociales, hemos tenido que inventar un lenguaje no verbal para transmitir las emociones, que son los emoticones. Necesitamos decir en un dibujito que estoy hecho un asco, que estoy feliz, que te quiero mucho, y entonces envío emoticones. Y hay que estar atento a los emoticones. Pero hay que estar atento a la distorsión que hay entre un discurso y otro, que muchas veces es la clave del asunto. Y luego necesitamos escuchar un cuarto foco de nuestra escucha, que es escuchar los silencios. Y probablemente esto es de las cosas más complicadas de la escucha. Hay silencios que no comunican nada porque no tienen nada que comunicar. Cuando nosotros abandonemos el aula se quedará en silencio y no habrá comunicación ninguna porque no hay nadie que tenga que comunicar. Hay silencios que están vacíos de comunicación. No hay nada que escuchar y por lo tanto no hay problema. Pero hay silencios comunicativos y el problema es que corremos el riesgo de interpretarlos mal.
¿Cuáles son esos silencios llenos de comunicación? Pienso, por ejemplo, hay momentos en la liturgia que son mágicos, donde después de un símbolo, donde después de la homilía, donde después de la consagración, toda la asamblea está en silencio, pero no está callada. Y tú percibes que es un silencio lleno de contenido, que es un silencio que está expresando lo que las palabras no pueden expresar. Porque muchas de las cosas más importantes no tenemos palabras para expresarlas. Por eso necesitamos, por ejemplo, el lenguaje poético. Pero probablemente hay cosas que se expresan en silencio absoluto. Hay un texto bonito en Amoris Laetitia del Papa Francisco, donde dice: una madre simplemente mirando la cara de sus hijos sabe lo que pasa por ellos y lo que les necesita. Porque hay un diálogo silencioso, empático, cordial, cálido, donde estoy transmitiendo ilusión, esperanza, paz, soledad, tantas cosas. Y entonces nosotros necesitamos saber gestionar la escucha de los silencios. El silencio en sí mismo no se puede interpretar. El silencio necesita ser interpretado en el contexto en el que el silencio se da. Una asamblea que está en silencio, yo sé que está expresando, porque ha habido un antes y un después. Y es lo que me permite estar en comunión en ese silencio. Es muy frecuente que el silencio nos ponga muy nerviosos. Por ejemplo, es frecuente estar oyendo la radio que te dicen: el silencio en la radio es imposible. En una llamada telefónica, el silencio puede ser que se ha cortado la comunicación y que tengo que asegurarme que la persona sigue. El silencio puede ser que la persona necesita coger carrera para seguir diciendo y tengo que saberlo respetar. El silencio puede que lo que me esté transmitiendo es la angustia que está viviendo la otra persona y lo tengo que saber acoger, acompañar, incluso cuidar el tono de voz con el que yo estoy acompañando. No sé si hasta aquí estaría claro. Necesitamos escuchar, y la escucha activa supone estar con todos los sentidos atentos para escuchar todos los canales de comunicación. Vamos a ver. Y esto nos lleva a la escucha telefónica. El Sarco, una parte primera, la tiene como escucha telefónica. Algunos de vosotros estáis en alguna institución que se sirve del teléfono para la atención. La escucha telefónica tiene luces y sombras. Empecemos por las luces. Una de las luces que tiene es el anonimato. El anonimato suele permitir al emisor, al que llama, sentirse mucho más libre. Y entonces es frecuente que oculto en el anonimato se diga lo que normalmente no se dice. Y hubo un tiempo que estuve atendiendo a mi padre con Alzheimer y era cuando empezaban a funcionar las redes. Yo tenía que pasar muchas horas en casa y, bueno, eso me sirvió para estudiar, para leer, para preparar clases, para muchas cosas. Pero también me sirvió para entrar en el mundo de las redes. Y entonces entraba con lo que se llama un avatar y mi avatar simplemente era diciendo que, pues cuando empezabas a hablar con alguien, ¿y usted qué hace? Pues yo, o ¿tú qué haces? Pues yo soy psicólogo.
era decir la palabra mágica para que me empezaran a contar cosas que muchas veces no me han contado en un confesionario. ¿Por qué? Porque existe el anonimato. Y porque además, en cualquier momento, yo puedo deshacerme de la otra persona simplemente colgando el teléfono. Eso, sin duda, es una luz muy importante, pero en sí misma también es una sombra. ¿Por qué? Porque permite a una determinada parte de la población desahogarse en momentos de tensión, pero no dar un paso para remediar su situación. De manera que nosotros tenemos que generar una capacidad de escucha, pero activa, y aquí entro en algo nuevo de lo activo, propositiva, para que la otra persona sea capaz de salir de la situación y no siga enrocada en ella. Yo guardo silencio permanentemente de lo que me angustia, de lo que me pasa. Busco una vía de escape, que es el anonimato, que me permite bajar la tensión, pero que no me implica como para tomarme en serio la situación en la que estoy y de la que debo salir. Sin duda, una de las luces que tiene es el anonimato. Segunda luz que tiene, el cauce de la llamada telefónica. Es la inmediatez y la cercanía. Me explico lo que quiero decir. El barrio en el que yo vivo, y en el que vive Pablo, está lleno de locutorios. Es uno de los negocios florecientes, porque está lleno de migrantes. Y porque muchos emigrantes, la forma de relacionarse con sus familias es la videoconferencia. Están a kilómetros de distancia, pero la llamada es inmediata y permite que la distancia de pronto desaparezca. Esta es una de las ventajas que tienen las nuevas tecnologías. Nos permiten estar cerca de los que antes estaban lejos, nos permiten estar cerca inmediatamente, acortar distancias geográficas, acortar el tiempo de comunicación, de establecer la comunicación, pero tienen la sombra, la contrapartida, de que no es lo mismo la relación personal que la relación por los medios. Seguro que todos hemos vivido en los procesos de reagrupación familiar personas que tenían a sus hijos en el otro lado del charco, que crecieron con los tíos, con los abuelos, que tuvieron comunicación permanente con ellos por videoconferencia, pero que cuando ha venido la reagrupación familiar no ha sido nada fácil recomponer las relaciones del trato directo día a día, todos viviendo bajo el mismo techo. No es lo mismo, a corta distancia, pero tiene un peligro, y es la contrapartida, y es que idealiza las situaciones. Porque normalmente comunicamos lo que queremos comunicar. Y no comunicamos lo que no queremos comunicar. Y esto para bien o para mal. Yo puedo llamar al teléfono de la esperanza y esto chantajearte para que me ayudes aumentando la situación de límite en la que estoy viviendo cuando eso no es así. Pero lo que estoy reclamando es atención y estoy chantajeando. No sé si me explico lo que quiero decir. El anonimato tiene una serie de ventajas y tiene una serie de inconvenientes. Y probablemente la dificultad mayor la encontráis en la falta o en la reducción del lenguaje no corporal, que se queda en gran parte reducido al tono de voz y al ritmo de la conversación. Y entonces es necesario saber manejar adecuadamente estos asuntos. Bueno, si os parece,
Vamos a ver. Luego el punto siguiente, el derecho y el deber de los acompañantes, pues lo voy a reducir solamente a dos cosas, que a mí me parecen muy importantes. Una primera, ser conscientes de que muchas veces jugamos con intimidades de las personas y por lo tanto la confidencialidad, la ética, el secreto, es algo fundamental en el acompañante. Dos, una cosa que algunos llaman contrato de acompañamiento. Y es que yo tengo derecho a mi vida privada, a mi descanso, y entonces tengo que saber poner límites en las relaciones de acompañamiento. Porque hay veces que nos puede el buenismo, que el buenismo no es evangélico, nos puede el buenismo, y entonces en lugar de ayudar, lo único que hacemos es perpetuar dependencias. No sé si me he explicado, he sido muy sistemático, digo, para poder tener un momentito de tiempo. Y ahora, una última cosa. Si queréis más amplio lo que yo he hablado sobre el teléfono, el acompañamiento telefónico, donde he encontrado, y precisamente en temas suicidas, es un libro de Alejandro Roca Mora, que es un buen psiquiatra que ha trabajado con la Universidad de Comillas, que se llama Intervención en crisis en las conductas suicidas. Es un buen manual, digo, por si alguno estáis interesados en el tema, pero entonces tiene un apéndice, precisamente el apéndice tercero, que si alguno quiere le puedo fotocopiar, dedicado a la atención telefónica, y a los temas de atención telefónica. Es un buen libro, y en concreto, cuando está buscando sobre cosas de atención telefónica, me parece que aquí tenéis unas cuantas páginas que son muy interesantes. La lectura de estas páginas, ya lo hablaré yo con los coordinadores del SARCU, una de las cosas a las que lleva es a seguir un poco cuáles son los temas que estamos atendiendo y a seguir un poco estadísticas, porque eso nos permitirá que nuestra formación responda más a las necesidades de aquellos que nos llaman. Entonces, Rocamora trabaja mucho con el teléfono de la esperanza y lo que aporta son estadísticas del teléfono de la esperanza. Solamente la lectura de las estadísticas del teléfono de la esperanza ya permite ver por dónde va la problemática social que nosotros atendemos y por lo tanto, bueno, yo creo que eso también lo deberíamos hacer en el SARCU para que la formación de los que participáis en el SARCU vaya respondiendo precisamente a los requerimientos. Bueno, pues les parece, abrimos coloquio, tenemos un cuartillo de hora, todo lo que queráis. No sé si he respondido a lo que necesitabais, si he sido suficientemente claro. Pero una sensación de ir muy rápido me refiero. Solamente una pregunta, y es que ¿cómo se relaciona esto con la codependencia? A grandes rasgos yo sé que es muy complejo y es muy complicado el tema, pero el tema, por ejemplo, de depender de esa persona que está con un problema psicológico, que te involucre a ti de tal manera que tú caigas también en ello. Vamos a ver, eso es lo que os decía, que tenemos que saber poner límites. Tenemos que saber poner límites y tenemos que también otra cosa, que no he dicho, pero que tu intervención me la tira yo, tenemos que aprender a saber derivar. Una conciencia de que ninguno somos Dios y por lo tanto no tenemos respuestas a todas las cosas. Entonces, hay muchas veces que la buena voluntad no basta. Hay un libro de una psiquiatra norteamericana muy interesante, que a mí me lo hicieron llegar los de Proyecto Hombre, que se titula El amor no basta. Entonces, esta psiquiatra dice, en los temas de la droga, ha habido mucha gente con muy buena voluntad que ha intentado ayudar, pero con muy poca formación.
Y entonces, en lugar de ayudar, lo que han generado ha sido dependencias. Y eso genera en nosotros muchas veces una situación de angustia, de culpabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. De eso tenemos que saber cuáles son los límites, hasta dónde yo puedo ayudar y dónde ya empiezo a no ayudar, y por lo tanto, incluso sabiendo lo que yo puedo ayudar, tengo que ser consciente de que no puedo ayudar en todas las áreas. Y siempre es muy importante aprender a trabajar en equipo y aprender a derivar. Para aprender a derivar es muy importante tener una buena agenda. A mí me ha alegrado esta hojita que os han entregado con teléfonos y distintas instituciones. Un buen acompañante pastoral debe tener una buena agenda de derivación y una agenda actualizada. Derivar no es quitarme el muerto, perdonar la imagen, pero ¿me entendéis?, y largársela a otro. Sino derivar es trabajar en equipo. El señor que yo atendí ayer en la parroquia, que me venía con temas religiosos, porque tiene ideas obsesivas religiosas, yo le derivé hacia el ámbito de la psiquiatría, porque una de las primeras cosas que necesita es medicación. Pero le dije, Miguel, cuando hayas visto al psiquiatra, te vienes y me lo cuentas. ¿Por qué? Porque no me quito el problema, sino que intento trabajar en equipo. Y le digo, y le dices al médico de familia que te derive a psiquiatría, que has estado hablando con un cura que es psicólogo y que creo que esta es una derivación prioritaria. No urgente, me dice, entonces urgente, digo, no urgente no, pero sí prioritaria. No te pueden tener así 6 meses. No sé si está claro. Bueno, entonces, para evitar las codependencias, tenemos que hacer varias cosas. Una, estar nosotros claritos y por lo tanto habernos trabajado y haber madurado personalmente. Y saber que vengo a ayudar y que tengo que saber cuáles son mis límites, mis posibilidades. Hay temas que yo no puedo tratar ya directamente y que tengo que derivar. Segundo, saber derivar y tener a dónde. Tercero, aprender a trabajar en equipo. Y cuarto, saber poner límites. Un consejo de perro viejo: no deis teléfonos al primero que llega. No deis teléfonos al primero que llega. Porque nos podemos encontrar con que luego no podemos responder o lo que tenemos es una persona dependiente en el teléfono. Entonces uno tiene que saber gestionar un poco esa situación. Y sobre todo hay algunos tipos de situaciones enfermizas que se prestan a que se te cuelguen, con lo cual no enfrentan el problema. Simplemente lo que tiene es alguien colgado. Hay algunos, a mí no me gusta el término, pero que utilizan esta situación, una situación de mochila. Lo que tengo es una mochila que no me la quito encima. Todo esto está en acompañamiento, pero el problema es un teléfono que te llaman a las 2 de la mañana y que tienes que responder en 2 minutos, en 3 minutos una contestación. Entonces, yo he visto a mi padre de cara a acompañar a alguien que o de la parroquia o de eso, pues, el problema es que llaman a las 2 de la mañana una persona con una situación de angustia, con todo esto que decías, que me parece muy clarificador, y ese lenguaje no verbal que no ves y que al cabo tienes ahí una dificultad real, ¿no? ¿Cómo eso? Bueno, vamos a ver, yo ayer estaba hablando con Raúl y un poco viendo temas de protocolos de salud. Porque lo primero que tenéis es una llamada telefónica. Y entonces, es que yo os digo que esto da para la sesión de hoy y para mucho más. Lo que he hecho ha sido una introducción. Entonces, en esa llamada yo tengo que hacer esa escucha que he estado señalando. Por eso me parecía que era muy importante los distintos niveles de escucha. Y hay una cosa que se hace
en los procesos de acompañamiento, y este es un proceso de acompañamiento muy concreto, que muchas veces es muy puntual, principio y final, y ahora desarrollo un momento, y una de las cosas que tengo es que discernir qué tengo delante. Y por eso es muy importante la escucha de lo verbal y la escucha de lo no verbal, para poner límites. Porque hay veces que me pueden estar llamando alguien que simplemente se dedica a llamar a las 4 de la mañana, como a los programas de radio a las 4 de la mañana, donde, supongo que los habéis oído algunas veces, que en ese aspecto cálido de la noche empiezan a llamar llamadas, entonces uno dice, Dios mío, bueno, tengo que discernir la urgencia, la respuesta que tengo que dar, a quién tengo que derivar, si es que tengo que derivar. Eso, no solamente en los acompañamientos del salto telefónico ocurre en algunos tipos de acompañamientos que son una de las partes que mañana vais a tener, por eso yo he entrado mucho en eso, porque mañana habrá una psicóloga sobre protocolo. El sábado que viene, no mañana, el sábado que viene, perdón. Esto, una de las cosas que ocurren no solo en las llamadas telefónicas, sino son los intentos de suicidio, donde normalmente en una única intervención me estoy jugando la vida de una persona. No solamente una llamada con mensaje, sino la vida de una persona. Entonces, para todo esto hay una serie de protocolos, pero sin duda lo que yo he intentado es daros una pista de que no solamente cojo el teléfono y escucho un mensaje, sino que escucho 4 mensajes. Y tengo que decodificar los 4 mensajes que escucho. Ya entendéis lo que quiero decir con los 4 mensajes, los 4 niveles de escucha. ¿Para qué? Para esto que tú mismo dices, que es discernir. Segundo, el SACU no termina, hay situaciones que termina, pero hay en otros que no termina en una llamada telefónica, sino que continúa algunas veces en un encuentro vis a vis y personal. Y ahí nos podemos encontrar también con toda una serie, un abanico de situaciones muy diferentes, que es lo que me encuentro. Y tercero, el SACU debería siempre tener como meta final, si no es un problema puntual que se resuelve en una intervención puntual, la derivación. La derivación a los curas de su parroquia, la derivación a algún centro asistencial, la derivación a algún especialista, y ahí, muy importante. Pero lo que tú señalas a mí me parece que no solo la escucha, sino que el discernimiento. No sé si te ha aclarado. Supongo que el sábado que viene en los protocolos aportarán cosas más. ¿Todo esto es válido si quien llama no llama pidiendo ayuda para sí mismo, sino para otra tercera persona? Sí. Vamos a ver, te digo sí por una cosa. Si yo llamo para una tercera persona, es que de alguna manera estoy implicado en esa tercera persona. Porque si no, yo no llamaría. Y entonces, es frecuente que quien me llama esté hablando de una tercera persona, pero esté hablando también de su angustia personal ante el problema que está viviendo. Entonces, todo lo que he dicho, sin duda, se puede aplicar a cuando la persona llama referida a terceros. No sé si me... Lo que pasa es que hay veces que lo que tengo que hacer es desmontar la llamada a tercera persona, porque igual está llamando a tercera persona para hablar de primera persona. Y pongo un ejemplo tonto, pero a mí me ha ocurrido alguna vez, y cuando digo alguna vez, bastantes veces, que se me ha acercado una persona a confesarse y empieza a confesarse de su nuera, de su nieto, de su marido, de su mujer, y llega un momento en que dices, bueno, ya hemos confesado los pecados del prójimo, ¿y tú? Y probablemente el silencio sobre los propios pecados es lo que está indicando cuál es el problema.
No sé si me explican. En este caso, viene como penitente para confesarse la persona, no viene para confesar a otros, pero en el fondo lo que hace es confesar a otros. Y a mí eso, ya no soy tonto, ya soy perro viejo y tengo el colmillo retorcido, me hace caer en la cuenta de que igual aquí hay cosas en las que tengo que arreglar. Lo que pasa es que no sé si una llamada al SARCU puedo dedicarme a esto, porque son siempre llamadas de tipo cultural. Descansamos.